Hoy vamos a hacer mochis en casa. Este dulce japonés tiene una consistencia difícil de explicar. Es un postre medio elástico y medio pegajoso. Lo primero que haremos será el relleno de los mochis. Yo creo que puedes ponerle prácticamente lo que tú quieras. Por ejemplo, le puedes poner un relleno de helado, de té matcha, de fruta, de chocolate, lo que te apetezca. Yo para esta receta decidí hacerlo con nata y fresas, no sé. En mi cabeza sonaba muy bien, así que me puse a cortar unas 5 fresas en dados muy pequeñitos. Luego hice la nata, puse unos 100 mililitros de nata para montar. Es muy importante que esté fría porque si no, no monta igual de bien. A esto le añadí una cucharada de azúcar y hora de batir. Una vez tengamos la nata ya lista, vamos a ponerle las fresitas y lo vamos a mezclar todo. Ahora con un par de cucharas vamos a hacer bolitas pequeñas. Te recomiendo que intentes darles forma redonda para que luego los mochis sean más bonitos. Piensa que la masa de los mochis se van a moldar totalmente al relleno. Así que yo de ti intentaría hacerlos lo más redondo que pueda. Una vez lo tengamos, vamos a meter estas bolitas al congelador durante 1 hora. Si no te convence la idea de las fresas, puedes hacer un relleno con chocolate. Piensa que el margen de error de este sabor es muy bajito, así que si no te la quieres jugar, te recomiendo 100% sabor chocolate. El proceso es exactamente igual que el anterior, pero en lugar de fresas vamos a ponerle cacao desgrasado. Y ale, una vez lo tengamos, al congelador también. Ahora toca hacer la masa de los mochis. Puede parecer muy difícil preparar esta masa pegajosa, pero en realidad no tiene mucho misterio. El principal ingrediente es la harina de arroz glutinoso. Asegúrate de que sea glutinoso porque la harina de arroz normal no nos serviría. Pues bien, para hacer 6 unidades de mochi vamos a usar 5 cucharadas de esta harina. Le vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar y poco a poco vamos a ir incorporando agua hasta obtener una consistencia muy parecida al yogur líquido. Para que te hagas una idea mejor, la consistencia que buscamos es esta. En total puse más o menos unos 90 mililitros, te lo digo para que tengas una chuleta. Este paso es totalmente opcional, pero yo le añadí unas gotitas de colorante para que la masa tuviera este color rosa. Para cocinar la masa lo vamos a hacer al microondas y lo vamos a hacer por intervalos. 2 veces 1 minuto y 2 veces 30 segundos. Entre intervalo e intervalo vamos a ir mezclando la masa. A lo mejor no se ha entendido demasiado bien, así que te voy a poner vídeos para que lo puedas ver mejor. Lo primero que haremos será tapar el bol con un plato, con papel film, lo que quieras, y lo vamos a cocinar al microondas durante 1 minuto. Mezclamos la masa y verás que habrán trozos más densos que otros. No te preocupes, es totalmente normal. Mezclamos la masa durante 1 minuto y vamos a volverle a poner la tapa y otra vez al microondas durante 1 minuto. Y de nuevo vamos a volver a mezclar. Esta vez vas a ver que toda la masa ya estará sólida, pero no es muy elástica aún. Así que lo vamos a poner otra vez al microondas durante 30 segundos. Y después de los 30 segundos vamos a mezclar de nuevo. Y una vez la masa esté bien mezclada, vamos a ponerla por última vez al microondas durante 30 segundos. Lo mezclamos por última vez y ya tendríamos nuestra masa de mochi. ¿Has visto qué elástica? A medida que vamos cocinando la masa en el microondas, veremos que poco a poco irá perdiendo opacidad y cada vez será más pegajosa. Voy a hacer un pequeño inciso y si quieres tener una masa rosa pero no tienes colorante, una buena alternativa es usar fresas trituradas. Yo trituré unas 3 fresas con un pelín de agua y este fue el resultado. Te voy a enseñar la diferencia de color. Este es el de colorante y esta masa es con las fresas. Un color un poquito más pálido. ¿Cómo darles forma? Lo primero de todo tendríamos que esperar a que la masa se haya enfriado. Luego pondremos un poquito de harina fina de maíz, enharinamos la masa. Asegúrate de que haya harina en cada esquina de la masa y luego la vamos a cortar en 6 trozos. Vamos a buscar el relleno y ahora sí que sí, ya lo tenemos todo para darles forma a los mochis. Entonces, de cada trocito de masa vamos a intentar aplanarla con los dedos y vamos a intentar darle una forma redonda. Vamos a poner relleno en medio y ahora poco a poco vamos a ir cerrando el mochi como te muestro en el vídeo.
Ahora te voy a dejar unos cuantos consejos que yo considero importantes. Consejo número 1. Te recomiendo que enharines bien cada trocito de masa que cojas porque si no se te va a pegar muchísimo en las manos y te va a ser imposible darles forma. Consejo número 2. Mantén el dedo pulgar en el centro. Cada vez que lleves un poco de masa al centro es muy importante que mantengas tu dedo pulgar en el punto de unión porque al principio la masa no estará muy bien unida, así que es muy probable que se nos desmonte el mochi. Consejo número 3. Fíjate en el relleno. Te recomiendo que pongas la parte plana de relleno hacia arriba para que los mochis queden más bonitos. Consejo número 4. Pellizca muy bien el punto de unión para que la masa se una bien, porque si no, a lo mejor luego el mochi se nos puede abrir. Y mi último consejo es que enharines bien la base del mochi antes de ponerlo en algún plato, recipiente, lo que sea, porque si no hiciéramos esto, seguramente el mochi se nos va a pegar en el plato y se nos va a romper al intentar cogerlo. Ya tendríamos los mochis hechos, pero ahora mismo el relleno aún está congelado. Así que lo que haremos ahora será dejar los mochis a temperatura ambiente para que el relleno se descongele y se vuelva muy cremosito. Ahora vamos a hacer la cata y vamos a dar el veredicto final de nuestros mochis. Este es el mochi de fresa. Vamos a ver qué tal el de chocolate. Ah, por cierto, les puse un poquito de cacao desgrasado por encima para que estuvieran más bonitos. Ya está, dejo de enrollarme, voy a llamar a Ivy y vamos a probarlos. Vale, empezamos con el de fresa. Venga. ¿Tienes problemas para cogerlo? Sí. Precioso. ¡Titín! Chin chin. Está rico, es muy suave. Está muy bueno, ¿eh? ¿Te gusta? Joder. Chin chin. Está súper rico, ¿eh? Oh, el chocolate está muy bueno, ¿eh? Mejor que el de fresa. ¿Sí o no? A mí me gusta más, pero el de fresa está muy bueno. Sabe a fresa. De este no puedes comer. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time